Le doy la bienvenida en el estudio al licenciado Javier Coello Trejo, presidente de Coello y Asociados, abogado, y ese es el tema de hoy, del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Javier, bienvenido, gracias por estar aquí. No, hombre, gracias por invitarme, Guillermo. Es una magnífica oportunidad para aclarar alguna situación que se ha presentado en el tema de Francisco Javier. Déjame, antes de entrar al detalle, relatar brevemente con mucho gusto. La información que surgió ayer y que motivó que te buscara para conocer una explicación. El Universal, entre otros medios, publicó una nota que dice: quitan amparo a García Cabeza de Vaca y reactivan orden de aprehensión. Esto lo informó la Fiscalía General de la República, según explicó, después de que un tribunal colegiado le revocó el amparo. Ayer te llamé para preguntarte sobre el tema y me dijiste: voy y te explico, bienvenido, y a ver cómo están las cosas, porque, a ver, Francisco García Cabeza de Vaca fue aspirante presidencial. Sí, claro. Estuvo aquí en una entrevista en el programa. Estuvo activo, participando activamente, quiero decir, en el proceso del Frente Amplio por México, hasta que, como conocemos la historia, se fueron haciendo a un lado diferentes aspirantes para asumir posiciones. Por cierto, la de García Cabeza de Vaca, una posición en materia de seguridad dentro del Frente Amplio por México para apoyar un programa con una visión de seguridad distinta rumbo a un eventual nuevo gobierno de este Frente Amplio por México. Pero a ver, ¿cuál es la situación legal de tu defendido? A ver, Guillermo, hay que explicarle bien a la audiencia. Acuérdate que un juez de distrito de Tamaulipas, otorgó un amparo liso y llano a favor de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Por qué lo otorgó? Porque no hay ningún elemento en la carpeta de investigación que justifique o que acredite que él cometió el delito de delincuencia organizada y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ante ese amparo, el Ministerio Público de la Federación se fue a la revisión, interpuso el recurso de revisión. Varios meses estuvo el asunto en el tribunal colegiado. Y de repente el tribunal colegiado no niega el amparo. Simple y sencillamente es un tema de forma. Porque el Ministerio Público Federal dice: no fui notificado. A ver, ¿cómo no fuiste notificado? Entonces, ¿por qué interpusiste el recurso? Ah, no, es que yo soy otro Ministerio Público. No, perdóname. La institución del Ministerio Público Federal es única, ¿sí? Imagínate si un juez tendría que notificarle al delegado, al de la mesa, al supervisor. No, el Ministerio Público es una unidad. Obviamente, el colegiado, el magistrado que resuelve, no se mete al fondo del asunto. Simple y sencillamente dice: a ver, juez, repone el procedimiento. ¿Qué quiere decir? Notifica al Ministerio Público. ¿El sentido de la resolución va a cambiar? No creo. ¿Por qué? Porque está perfectamente estudiado. Pero además, no puede ser que el coimputado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Higinio, el famoso constructor que le dio el dinero para que comprara el condominio, etcétera, que no hizo las obras, está libre, absuelto. ¿Por qué? Porque Santiago Nieto le mintió a la Fiscalía, porque le mintió al Congreso, porque inventó los delitos. Tan es así, Guillermo, que tenemos presentado una denuncia con pruebas, ¿sí? A ver, y van a venir otras pruebas, Guillermo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es una persecución política para Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Fíjate bien, todas estas mentiras, ¿qué provocaron? Provocaron que se libraran órdenes de aprehensión cuando él tenía fuero constitucional.
Lo dijo la Corte, no lo inventé yo, ¿no? Luego, obviamente, hay una prueba que yo presenté ante la Fiscalía, que ha sido ratificada las denuncias y hemos ampliado la denuncia, en donde Santiago Nieto le dice a un abogado por chat que está certificado: a ver, ¿por qué me atacan a mí? Yo recibí instrucciones del gobierno. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a probar que sí recibió instrucciones del gobierno. Pronto, en unos días. Ahora, el estatus de García Cabeza de Vaca Él tiene una suspensión. La orden de aprehensión tiene una suspensión que está vigente, porque lo que se habló fue del cuaderno principal, no del incidental. El magistrado dijo: repone el procedimiento. ¿El procedimiento qué es? Notifica al Ministerio Público. O sea, no le dice estudia, no le dice en libertad de jurisdicción resuelve, no. Repone el procedimiento y notifica al Ministerio Público. El amparo sigue vigente. Está en una suspensión. Está en una suspensión. Sí. Él está fuera del país. Claro. Cuando lo entrevisté, estaba fuera del país. A ver, Guillermo. Me dijo que estaba fuera del país porque no puede volver al país porque hay una persecución política en su país. Así es. ¿Cuál es el delito de él? El delito de él fue oponerse a muchas cosas del Ejecutivo. El delito de él fue no querer entregar a la delincuencia organizada el gobierno de Tamaulipas. Tan es así que salió y mira qué pasó en Tamaulipas. Eso lo denunciamos, está probado. O sea, yo como abogado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por cuenta y mandato de él, estoy haciendo las cosas. Yo soy abogado y voy a defenderlo. Pero la verdad es que qué raro, ¿no? Imagínate nada más, hay que notificar al fiscal, hay que notificar al Ministerio Público, hay que notificar. Entonces, ¿cómo interpusieron el recurso? A todo el equipo. Bueno, ¿cómo interpusieron el recurso? ¿Cómo se enteraron del amparo? Ah, ¿no fueron notificados? Con todo respeto, ahí es una cosa de forma, no de fondo. ¿Te sientes confiado que el Totalmente. Tema será resuelto? A ver, perdón. Mira, Guillermo, en este país la ley es la ley. En este país tenemos que respetar a la ley, pero fundamentalmente las decisiones, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. No podemos seguir difamando a la Suprema Corte de Justicia. Con todo respeto. ¿Por qué? Porque no hacen los gustos de quienes quieren que las cosas se hagan como ellos quieren. No, todos tenemos derecho de opinar, pero la ley es la ley. Y o se aplica la ley o este país se va a hundir. Lo estamos viendo. Miles de desaparecidos. 70, 80, 100, 200 muertos diarios. ¿Por qué? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Exactamente. No tenemos Estado de Derecho. Y no lo tenemos. Y cotidianamente se confronta al Poder Judicial Federal, se descalifica a los ministros de la Corte, se ataca a jueces y magistrados. No es una buena idea. No, claro que no. Claro que no. Atenta contra la legalidad. Totalmente. En un país tremendamente vulnerado por el crimen organizado, por la delincuencia, por quienes provocan todo este escenario que tú describes de desapariciones, de secuestros, de muerte, de homicidios dolosos. A ver, Guillermo, da miedo ir a Puebla. Tienes que ir a Puebla a una hora donde haya mucho sol. Da miedo ir a Cuernavaca, Acapulco. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa, Guillermo? Este país no es así, no era así. Yo no sé quién tenga la culpa. La historia los va a juzgar. Lo único que sí te digo es que la ley es la ley y hay que aplicar la ley, tan fría como es, y la fuerza del Estado. Es todo. Déjame cerrar el capítulo de Cabeza de Vaca. Con mucho gusto. Ya me explicaste y le explicaste a nuestro público
cuáles son las circunstancias en que se encuentra este caso. Y déjame preguntarte brevemente sobre otro caso que tú estás encabezando y que tiene que ver con López-Gatell. Por cierto, ahora que resurge el tema del COVID, ahora una nueva cepa que empieza otra vez a afectar a las personas. ¿Cómo va ese asunto? Tienes diversas denuncias en contra de López-Gatell. Vamos muy bien, pues por la conducta asumida por él como cabeza encargada del sector salud de este tema en pandemia. A ver, Guillermo, el doctor López-Gatell tiene que pagar por lo que le hizo a los mexicanos. El doctor López-Gatell le mintió al presidente, le mintió a la opinión pública y lo estamos probando. Tenemos ya dictámenes, ya los presenté. Obviamente tengo que ir despacito. ¿Por qué? Pues porque el señor presidente lo defiende, pues es su abogado, ¿no? Lo protege. Pues sí. Pero la ley tiene que llegar y la opinión pública tiene que entender que el señor cometió un delito. Cometió el homicidio por omisión. Sencillamente no cumplió con el deber de cuidado como era su obligación. Vamos bien. Y está sustentado. No, probadísimo. En casos diversos que has presentado. En diversos casos, claro. Y me han querido mandar al no ejercicio, no solamente en aquella, en otra. Ya también fuimos a juez de control. Y también el juez de control nos dio la razón. Vamos a investigar, que investigue la fiscalía. ¿Está investigando? Sí. Por orden del juez. Por orden del juez. Y ahí sí no puede hacer otra cosa, más que investigar. ¿Qué conclusión esperas antes de que termine este gobierno? Yo espero, antes que termine este gobierno, no. Pero empezando el otro, sí. Porque todo el mundo piensa que quien llegue va a tenerla fácil. No, ella no. No. Sea de un bando o de otro. El que sea. Yo nomás le pregunto al que sea, ¿cómo va a resolver cómo está el país? Impunidad, inseguridad, falta de Estado de Derecho, no hay salud, no hay apoyos al campo, no hay nada. Yo no soy político, pero vivo la realidad. O sea, ya no puedo viajar. Y eso que soy un hombre que se sabe defender. Imagínate el que no. Matan, secuestran a la gente. Desaparecen, violan. ¿Y? Sí, es una situación muy grave la que está viviendo el país. ¿Tú coincides con la opinión del gobierno de los Estados Unidos que se ha hecho pública, a la cual, por cierto, ha hecho referencia el propio presidente, en el sentido de que hay una cada vez más amplia franja del territorio nacional bajo control del crimen organizado? A ver, tienen todo el Golfo y tienen todo el Pacífico. ¿Sí? Y con todo respeto, de eso sí sé. Y bueno, ¿no? El fiscal de hierro. Por eso, de eso sí sé. Te tocó combatirlos. Claro, de eso sí sé. Tienen todo. ¿Y por qué? Porque no pasa nada. Secuestran, matan, roban, cobran piso, esto, no pasa nada. En cambio, meten a la cárcel al fiscal de Morelos violando la Constitución. Sí, hace rato dábamos la nota de que lo van a tener que liberar. No, pues ya lo liberaron. Sí. Ahora que firme. No había de otra. Pues sí. ¿Estamos peor que nunca? Yo creo que sí. Me da tristeza decirlo. Costó mucho, Guillermo. Fueron muchos años de lucha, de poner las cosas en orden. A lo mejor nos faltó, pero era otro país. Los niños, los jóvenes salían a las discos, no había problemas, y aquel que se pasaba de tueste se le castigaba, ¿no? Ahora no. ¿Complicidad entre autoridades? Corrupción. Corrupción, complicidad. Sí, claro. No hay de otra, ¿verdad? No hay de otra. No podemos tapar el sol con un dedo, Guillermo. Nos va a tomar tiempo arreglar esto, sea quien sea el futuro presidente o la futura presidenta. Y a un costo social muy elevado.
pero tiene que hacerse. No hay de otra. No hay de otra. Javier Cuello Trejo, gracias por estar aquí. El fiscal de hierro, No, así lo apodaron en su tiempo. Escribiste un libro que se titula así, ahí cuentas todas tus peripecias cuando te tocó encabezar esa área de la fiscalía para enfrentar a la delincuencia. Y bueno, ahora encabezando tu despacho y ahora sí que viendo por la ley desde este otro lado de... No nos queda otra. Sí. Para eso nacimos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Era a ti, importante Guillermo. precisarlo, me lo decías por teléfono, Sí, yo claro. dije, no, pues mejor ven y nos lo explicas. Muchas gracias, te agradezco. Gracias, mucho. Javier. No, hombre, gracias. Que estés muy bien, hasta Gracias. pronto. Javier Cuello Trejo, el fiscal de hierro.